de un verdadero cristiano con respecto a esto que está pasando, pues como dijimos, ambas naciones están perdiendo vidas. Y en Palestina también hay personas que han sido brutalmente asesinadas y que son inocentes, que no tienen nada que ver con este grupo terrorista. Entonces, ¿vamos a dejar de orar por estas personas? Claro que no. Yo entiendo que a veces hay posturas dentro de la iglesia que se van unilateral a favor de Israel. Porque es el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios, porque él fue el pueblo escogido de las Escrituras. Pero la gente lo que no entiende es que Dios hizo de ambos pueblos, tanto los gentiles como los judíos, un solo pueblo para todo aquel que cree en él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque sabemos que hay promesas que son para el pueblo de Israel y hay promesas que son para nosotros como gentiles. Y es importante que al día de hoy se entienda que el pueblo de Israel en su mayoría no acepta a Jesús como el Mesías, como una persona divina o como Dios mismo, o que vino a morir por nosotros. Ellos aún están esperando a un Mesías. Incluso hace poco tiempo se restauró el tercer templo. Y a través de eso ellos están esperando que el Mesías venga. Podemos ver muchos videos en la internet donde se les pregunta en entrevista que hacen personas, se les pregunta a ellos que si Jesús es Dios o en qué lugar ellos tienen a Jesús. Y en su mayoría dicen, bueno, unos dicen que Jesús fue un buen hombre, que fue un buen rabino, que fue un buen maestro, pero otros dicen que Jesús... Un profeta quizás. Sí, que fue un profeta. Otros dicen que Jesús fue un hombre de paz, pero otros dicen que Jesús simplemente fue un hombre. No fue nada que tenga que ver con lo divino. Entonces, Israel ha sido un pueblo desobediente desde un principio. Recordemos en toda la historia bíblica que Israel muchas veces se fue tras los ídolos. Vemos en Isaías muchas profecías de que Israel siempre se iba tras algún pecado y al final Dios terminaba castigándoles por eso. Y al día de hoy, creo que también podemos asociar muchas de las cosas que le están pasando a Israel con la desobediencia de no creer en Cristo, ¿no? Exacto. Pero en parte también ese endurecimiento que ellos tienen es una profecía bíblica de que deben tener endurecimiento en parte. Ahora, en un tiempo futuro, ese endurecimiento de Israel se va a quitar. Creo que el apóstol Pablo nos habla de eso. Romanos capítulo 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, refiriéndose a nosotros. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sí, llegará un momento en que ellos tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Pero hay que entender que Dios ha hecho un solo pueblo. O sea, en Efesios se ve a un Cristo, en Efesios capítulo 2, dice Pablo, que derribó la pared intermedia y que hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Entonces, ya no hay griego, ya no hay judío. Mediante la cruz. Entonces, Palestina es pueblo de Dios, si acepta a Cristo. Israel es pueblo de Dios, si acepta a Cristo. Lo que pasa es que muchas veces, de manera equivocada, entendemos que a la Biblia hablar tanto de que Israel es el pueblo de Dios, pero olvidamos otros versículos, como el que bien tú mencionaste, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, de esa manera, creemos que porque son el pueblo de Dios, según la Biblia, ya por ese simple hecho son salvos. No, porque hay que ver dónde está la promesa. O sea, tú te vas a encontrar citas, hablando del nuevo pacto, por ejemplo, en Ezequiel, que dice que él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y está refiriéndose a la casa de Israel, pero fíjate que en los planes de Dios también, dentro de esa casa de Israel, que le quitará el corazón de piedra y pondrá el corazón de carne y pondrá su espíritu. Eso inicia con Israel, inicia con los 12 apóstoles que eran judíos, pero luego tú ves gentiles también. Sí. Entonces, que entran en ese nuevo pacto
Y ese nuevo pacto tiene como referencia a Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando Pedro predica su primer discurso, lanza su primer discurso, habla de cómo las Escrituras tenían cumplimiento en Cristo. Y eso produjo conversión de 3,000 varones judíos, luego de 8,000, ¿no? Ajá, 8,000 en total, porque luego viene la curación del cojo en el capítulo 3 del libro de los Hechos y ya muchas hay señales. Entonces 8,000 y siguen convirtiéndose judíos, pero luego tú ves a un Cornelio, ya como por el capítulo 10 y el capítulo 11, su narración. Luego tú ves samaritanos, en fin. Entonces, pero ese nuevo pacto que quita el corazón de piedra inicia con Cristo y termina con Cristo. O sea, yo entiendo que la iglesia debe tomar eso en cuenta. Oración por las almas perdidas. Yo creo que esa debe ser la postura correcta. No, Señor, ayuda a Israel, bendice a Israel. Bien haces por hablar y pedir por el bien de Israel. Pero salva a los palestinos. Exacto. Aunque en parte se puede entender también que quien inició, por lo menos esta de ahora, quien inició este conflicto no fue Israel, sino que jamás, de manera terrorífica, que nunca se había visto en la historia, que atacasen a una nación como la atacaron a Israel ahora, de esa manera tan sangrienta, porque ellos estaban en medio de una celebración. Y no fue como la típica guerra de soldado contra soldado, sino que los ciudadanos que no tienen que ver nada con eso sufrieron. Es como un acto terrorífico, digamos, como las Torres Gemelas o como lo que sucedió en Madrid, ¿sabes? Es un acto terrorífico, sangriento totalmente. Entonces, Israel no se iba a quedar de brazos cruzados. Claro que no. O sea, si Estados Unidos, cuando la Torre Gemela que bien mencionaste, fue a reaccionar como